Ahora, el sacrificio que hacían una vez al año eran los judíos, ¿verdad? Una vez al año, sí, para expiar, por decir así, los pecados sus de todo el pecados. pueblo. Entonces era un tipo y sombra de lo que ellos iban a esperar con la muerte y la resurrección del O sea, Salvador. que se ponían en paz una vez al año, por decirlo así. Ellos a través del iban al sacrificio. templo en el tabernáculo portátil que hacían, llevaban a cabo esas ceremonias, pero tenía ese propósito de que ellos esperaban la venida de un Salvador, de un Redentor, y tenía que ser en la manera en como también los profetas y los patriarcas habían profetizado, que tendría que venir, sufrir y morir por nosotros. Ahora, y siguen esperando, ¿verdad? Siguen esperando su Mesías. Hay unos que ya se les llama judíos mesiánicos, pero sin embargo, y ya vamos a hablar de esto también. Ustedes en el Corán, yo sé que hay ciertas escrituras, ¿verdad?, que habla acerca también, pero lo ven como un maestro a Jesús. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Mire, en el sentido como lo vemos en el Islam es bien diferente, sin el ánimo de ofender a los hermanos cristianos de diferentes denominaciones, pero esa es la parte en la que el Islam no encaja con la línea del cristianismo, en el hecho de considerar la muerte de Jesús. No se habla de la muerte de Jesús. A Jesús, según lo que aparece en la escritura del Corán, a Jesús en el momento que iba a ser entregado a los judíos, hay una pugna que no se sabe si es a los judíos o a los romanos, porque algunos dicen que son los judíos, otros que son los romanos. En ese caso, Dios lo arrebata a un tercer cielo y lo tiene bajo protección, porque no va a permitir que a un ser especial, que no ha tenido pecado, que es pureza total, benevolencia total, va a permitir que se le haga ese tipo de aberración que están planeando hacerla. El hecho de la crucifixión no es uno de los tantos de las muertes tan macabras en esos periodos. Acordémonos también que estaba la muerte del desmembramiento, que amarraban de sus extremidades a la persona y eran tiradas por caballos hasta que le retiraban sus miembros completamente. Creo que era mucho más doloroso, pero en la forma que querían demostrarlo, cuando utilizaban la figura de la crucifixión, que era que de una manera, conforme la persona iba muriendo, el cuerpo iba haciéndose más pesado y se iba desmembrando de una manera. Pero en este caso concreto en el Islam, nosotros vemos a un Jesús que fue arrebatado a un tercer cielo, puesto bajo resguardo, y no lo vemos como el Jesús que ha sido crucificado. De hecho es el Mesías, para nosotros es el Mesías. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no concebimos el hecho de que Jesús fue muerto en la cruz o que en ninguna forma murió. Jesús no ha muerto, lo único que está en un tercer cielo bajo protección de Dios, esperando su nuevo retorno. Porque en efecto... Sí esperan entonces la venida. En efecto, correcto, igual que los hermanos cristianos, tanto católicos como evangélicos y las demás denominaciones, esperamos la segunda venida de Jesús. O sea, que eso es un hecho. Pronto, creo yo, porque sí que está más. Fíjate más que quisiera decir algo sobre lo que menciona de que no murió. En el siglo III hubo una corriente herética llamada los docetistas. Y los docetistas justamente lo que sostenían era que Jesús solo había padecido una muerte aparente, casi como un show, pues, como un teatro en la cruz. ¿En qué sentido? De que por ser Dios no podía morir. Pero si Cristo no hubiese muerto, entonces la redención queda empañada. O sea, la resurrección queda empañada porque Él tuvo que morir y resucitar, porque es su resurrección la garantía de nuestra resurrección. De lo contrario, entonces seríamos nosotros creyentes en una doctrina que definitivamente no fundamenta algo que ofrece a la humanidad. Ahora, yo quisiera preguntarle, padre, allá en Roma, según yo he escuchado a gente que ha ido de tour y esto, que hay un lugar como un museo donde se supone que están los tipos de clavos que se usaban en esa época. Y bueno, han habido investigaciones también que amparan realmente lo del manto y otras, o sea, que es real. Es que mira, el hecho de la crucifixión de Jesús
no solamente lo dicen las fuentes bíblicas, también las extrabíblicas. Por ejemplo, Flavio Josefo, que es el historiador romano, y lo trae, y bueno, yo como doctor en historia te lo puedo decir, de que he estudiado también esta dimensión, y hay fuentes extrabíblicas, aparte de todos los evangelios apócrifos que no se encuentran dentro de los evangelios canónicos, pero es una cantidad de literatura que responde a todo un pensamiento y una realidad que conocían de alguna manera, y que la alteraban en algunos casos, pero sin embargo es una verdad también que está ahí. Interesante con lo que dice él. Acordémonos que Mahoma viene en el 610 y Mahoma con su ejército después de Jesús, Sí, es decir, de Jesús. ya habían 6 siglos de cristianismo cuando viene Mahoma, y a la fuerza comienza a meterles cuchillo a los que no aceptaban. Es decir, ahí es una religión que se impuso ciertamente, y si él es historiador o alguien por amor a la historia, tiene que saber de que ellos, así como ISIS actualmente, de que si tú no aceptas el Corán, obviamente que no son los grupos como los chiitas, ellos son moderados, hay que decirlo, este es el grupo moderado. Porque yo conozco, tengo amigos musulmanes de la universidad. Tomando en cuenta lo que dice el Padre, les voy a leer una parte de lo que dice el Corán donde en lo que basamos nosotros. Dice de la siguiente manera: Bismillahirrahmanirrahim. Dice: cuando dijo Dios, oh Jesús, te tomaré y te elevaré hacia mí, y te purificaré de las calumnias de los que no creen, y colocaré a los que te siguen por encima de los que no creen hasta el día del levantamiento. Pero esto es 600 como, años después. Pero también esto a mí se me hace como la resurrección, porque realmente ahí es donde él comprueba que es el Hijo de Dios. Acuérdense que en esto viene a confirmar el hecho de lo que sucedió en el periodo de Jesús. Si bien es cierto, mucha gente desconocen que el mismo Jesús en muchas ocasiones habló de un nuevo profeta que él tenía que aparecer, y él tenía que retirarse. Él no dijo, tengo que morir, tengo que él tiene que irse para que ese nuevo Consolador apareciese, para quedarse con la humanidad entera. Que para nosotros, y es más, perdón, y es más, él daría cabida y reafirmaría todo lo que Jesús dijo. Y es cierto, si ustedes tienen la oportunidad de leer el Corán, en ningún momento el Corán refuta todo lo que está en los evangelios y en la misma Torá. Al contrario, es una continuación del mensaje. Me parecería que el Corán es como una explicación, adopta los diferentes testamentos canonizados y deuterocanonizados. Exactamente. Y explica una historia ya antes revelada. Está metiendo un aspecto, digamos así, escritural, doctrinal, sobre una historia ya mencionada. Eso es lo que puedo decir. ¿Por qué? Porque para el cristianismo lo más importante, el punto más importante que los 4 evangelios tomaron fue específicamente la resurrección, que es en toda la historia humana la única relación y el punto donde parte toda la realidad de Dios en esta tierra. Y es muy cierto lo que usted dice. En todo caso, el mensaje va a ser muy similar. ¿Por qué motivo? Porque proviene del mismo creador, proviene el mensaje. Entonces, una pregunta, más que todo por curiosidad propia. ¿Podría entonces el Islam invitar a las personas a acercarse a Jesús? Claro, los mismos musulmanes tratamos de imitar al mismo Jesús. Claro, llegar a imitar a Jesús es difícil por el nivel de pureza que él tiene, ¿me entiendes? Pero de hecho, cada musulmán trata de imitar a Jesús en su bondad, en la benevolencia, en el mismo sacrificio. Lastimosamente, como dijo el Padre, hay muchos que quieren hacer ver el Islam con una carta oculta, que no tienen nada que ver con lo que manda el Corán. El Corán en ningún lado le manda a matar. Pero ahí tenemos un montón de sujetos que andan en Medio Oriente, amparados en el libro sagrado, que muchas veces habría que ver si es cierto que el libro sagrado es o solo es la pasta. O como la niñera también, ¿verdad? Ah, correcto. Hay que ver el nivel de trastorno mental que puede haber tenido la persona. En Rusia. Sí, bueno, esos crímenes que se han cometido en el nombre de Dios. Bueno,